Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es pues cuestionarnos las cosas, ¿no? Si realmente la suma de un número complejo más la suma de otro número complejo va a seguir siendo un número complejo, ¿no? Si la resta sigue siendo un número complejo, si la multiplicación sigue siendo un número complejo, si la división sigue siendo un número complejo, ¿no? O sea, uno puede pensar, pues sí, pues es obvio, ¿no? Pero ¿por qué, no? O sea, entonces, vean que esto se representa, bueno, el plano complejo se representa de esta manera, ¿no? La parte real es el eje X y la parte imaginaria el eje Y. Esto es diferente de R2, esto no es R2, esto es el plano complejo y se denota de esta manera. O sea, vean la diferencia, ¿no? Y uno puede preguntarse fácilmente, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia entre R2 y el plano complejo? Pues resulta que eso simplemente se va a denotar en una reflexión y en una rotación en los números. Entonces, pero bueno, para empezar, ¿no? Les digo, esto, el complejo es un espacio vectorial. Entonces, eso quiere decir que está el cero, que todos tienen su inverso multiplicativo, la suma es simétrica, es distributiva, el 1 también está, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación están bien definidos y entonces, pues, eso cumple, ¿no? Creo que son 10 o 11 las propiedades que debe satisfacer un cuerpo para que lo consideremos un espacio vectorial y este lo cumple. Bueno, eso ustedes ya lo deben de comprobar porque pues les digo, ¿no? Ustedes ya llevaron álgebra lineal, entonces pues esto lo cumple. Pero les digo, ¿no? O sea, si uno quiere, por ejemplo, sumar, vamos a llamar z1 igual a x1, sí, más y1 por y z2 igual a x2 más y2i. Entonces, pues, ¿será que a la hora de sumar estos números, qué vamos a obtener, no? Uno puede pensar, bueno, pues vamos a tener un número complejo, ¿no? Pero, ¿será cierto? Pues sí, sí es cierto, pero vean por qué, ¿no? Porque simplemente basta con para el caso de la suma, basta con sumar la parte real y con la parte imaginaria de cada número y entonces, pues vamos a obtener un nuevo número. Eso quiere decir que esto es simplemente igual a x1 más x2, ¿no? Y más y1 más y2 por i, ¿no? Bueno, aquí estoy factorizando i, aquí de una vez estoy dando por hecho de que, pues, sí, bueno, estoy factorizando simplemente i, ¿no? Y aquí aplican distributiva y es lo mismo. Pero vean, bueno, este número lo voy a llamar z3, y entonces z3 tiene su parte real y su parte imaginaria, entonces la parte real de z3 pues simplemente es igual a x1 más x2, ¿no? Y la parte imaginaria de z3 pues está compuesta por y1 más y2. Y vean que, bueno, de hecho, esto se va a seguir cumpliendo para n números. O sea, si ustedes tienen n números complejos, se va a seguir cumpliendo. O sea, esto se cumple para todo n, ¿no? Y pues bueno, pues obviamente n tiene que estar en los naturales. Y también resulta que la resta igual se cumple, ¿no? Es decir, si yo tengo z1 menos z2, pues es lo mismo, es exactamente lo mismo, simplemente hay que restar la parte real y la parte imaginaria de sus correspondientes partes y vamos a obtener entonces el nuevo número complejo, ¿no? En este caso, pues bueno, aquí ya no lo voy a anotar, ¿no? Pero aquí le voy a poner un menos y aquí le voy a poner un menos. Bueno, entonces ahora tendríamos también que definir la multiplicación de dos números complejos, ¿no? Vamos a considerar los mismos números, es decir, z1, z2 y con sus respectivas partes, ¿no? Entonces, para este caso, z1, ¿no? z1 por z2, pues simplemente lo vamos a definir como x1 más y1 por y. Y esta y no me salió muy bonita, es y por x2 más y2i. Y simplemente vamos a aplicar ley distributiva. Entonces esto es x1, x2, sí, x1, x2, x1 más x1, y2 por i
y ahora y1i por x2 sería más x2 y1i y y1i por y2i simplemente sería más y1 por y2 por i al cuadrado. Pero habíamos dicho, bueno, habíamos considerado el hecho de que i cuadrado es igual a menos 1 de esto, entonces esto simplemente se va a convertir en x1, x2 menos y1, y2 más x1, y2 más x2, y1 por i, ¿no? De hecho, bueno, aquí estoy factorizando nuevamente i y pues bueno, este número lo vamos a llamar z4, ¿no? Y vean lo mismo, ¿no? O sea, z4 tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces lo que yo voy a hacer, pues va a ser de nuevo, ¿no? Identificar la parte real y la parte imaginaria de dicho número. Entonces la parte real de z4, ¿sí? Bueno, yo lo llamé z4, pues es x1, x2 menos y1, y2, ¿no? Y la parte imaginaria de z4, pues simplemente es x1, y1, y2 más x2, y1. Y pues bueno, pues así es como vamos a definir igual nuevamente la multiplicación de números complejos y la suma y la resta, ¿no?, de números complejos. Entonces ahora nuevamente vamos a tener que considerar el caso de la resta, ¿no? De la resta, de la división, perdón. Sí, ¿cuánto es z1 entre z2, ¿no? Esto pues es simplemente x1 más y1i entre x2 más y2i, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos esto? O sea, uno puede pensar fácilmente como... bueno, déjenlo separo por acá porque creo que no se va a ver todo amontonado, ¿no? Uno puede decir, bueno, pues lo hacemos como una división de polinomios, ¿no? Pues, pero no, o sea, realmente eso no se define, no es así. Entonces, para hacer eso, pues voy a introducir dos nuevos conceptos y estos dos conceptos, pues los voy a poner por acá. Espero y sí se ve, sí se va a ver, estoy seguro. Bueno, el módulo de un número complejo, módulo de un número complejo, pues simplemente lo vamos a definir como de esta manera. Bueno, voy a expresar a este número complejo de esta manera, más y su y el módulo de un número complejo simplemente va a ser a más b y acá arriba una barra, y eso simplemente va a ser igual a más b i por a menos bi. Y pues bueno, igual ya sabemos multiplicar números complejos y el conjugado, ¿no? El conjugado, eso quiere decir que pues simplemente al tener un número complejo, lo que vamos a hacer pues es simplemente cambiarle el signo, ¿no? A más bi, sí, le vamos a cambiar simplemente el signo a lo que está multiplicando ahí. En este caso sería a menos bi. Y pues bueno, pues entonces ya podríamos definir lo que es la división, ¿no? En este caso pues tendríamos que multiplicar por un 1 mágico. Y pues bueno, eso es lo que voy a hacer a continuación, ¿no? Entonces simplemente vean que esto es lo mismo que escribir x1 más y1i, y1i. Aquí siempre me equivoco, es x1 más x2, y2i por el conjugado de este número, del que está abajo de z2. El conjugado de z2 pues es simplemente cambiarle el signo de lo que está multiplicando ahí, que en este caso es y2. Entonces sería x2 menos y2i, y en este caso sería x2 menos y2i, ¿no? Vean que no estoy alterando la expresión porque esto es 1, porque estoy dividiendo entre lo mismo. Entonces
simplemente habría que realizar la multiplicación de aquí arriba. Sí, sería x1 más y1i por x2 menos y2i, y aquí tenemos lo que es el módulo de un número complejo, y entonces sería x2 al cuadrado más, sí, sería más y2 al cuadrado. Esto viene de la definición de acá, por eso anoté las definiciones de acá, ¿no? Y el conjugado, ¿no? Entonces ustedes simplemente realizan esta multiplicación y van a ver que siempre van a obtener lo mismo por el módulo de un número complejo. Siempre va a ser esto, siempre va a ser la suma del cuadrado de la parte real con la parte imaginaria. Entonces vean que de aquí voy a desarrollar esto, es x1 por x2 menos x1 y2i, ¿no? y1i por menos y2i es menos y2 por y1i al cuadrado, y eso sería entre x2 más al cuadrado más y2 al cuadrado. Y tengo y al cuadrado, entonces eso es menos 1, y entonces con el menos de acá se va a hacer más, entonces eso es x1, x2 más y1, y2, ¿no? Y sería aquí entre más y1, y1, x2 menos x1, y2, esto por la unidad imaginaria, y esto es x2 al cuadrado más y2 al cuadrado, y entonces ya llegamos nuevamente a un número complejo, ¿no? Si aquí simplemente aplicamos la propiedad de las fracciones que nos dicen, pues bueno, ¿sabes qué? A más B entre C es igual a A entre C más B entre C, pues entonces vean que esto tiene una parte real. De hecho lo voy a encerrar. Esto lo voy a encerrar. Ya no lo voy a hacer como la suma y la resta, ¿no? Pero esta es su parte real y esta al mismo tiempo es su parte imaginaria, ¿no? Entonces vean que estoy aplicando esta propiedad y este número está compuesto por su parte real y su parte imaginaria. Entonces así es como se definen las partes reales e imaginarias de los números complejos. Y pues bueno, pues así es como vamos a ir, así es como se definen la suma, la resta, la multiplicación y la división de números complejos a partir de estas definiciones que hemos hecho, ¿no? Ahorita voy a mencionar unas cosas más sobre esto. Y pues bueno, pues vamos a continuar. Bueno, entonces también estas definiciones tienen un significado, ¿no? En el aspecto, en el plano complejo. Es decir, al aplicar, por ejemplo, el conjugado al número 1 más i, es simplemente cambiar el signo de i, entonces sería el conjugado de 1 más i, sería 1 menos i. Y pues bueno, pues vamos a localizar este número, ¿no? Vamos a ver que esto es 1 en su parte real y 1 en la parte imaginaria, entonces esto simplemente sería el número 1 más i, y pues su conjugado sería 1 menos i, sería 1 en la parte real y sería menos i, que en este caso se va a encontrar aquí, ¿no? Entonces nosotros podemos asociarle un vector a este número y otro vector a este número. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, sería el número, no sé, menos 2 más i. Entonces, al aplicar su conjugado a menos 2 más i, pues simplemente sería cambiarle el signo a i, y entonces esto sería menos 2 menos i. Y entonces al localizar estos dos puntos, que sería menos 2 en su parte real y i en la parte imaginaria, y entonces sería menos 2 en la parte real, a su conjugado sería menos 2 en la parte real y menos i en la parte imaginaria. Entonces igual podemos asociarle un vector, y igual a su conjugado le podemos asociar un vector, ¿no? Entonces, ¿eso qué está haciendo? Vean que nosotros siempre vamos a obtener un ángulo, ¿no? Este ángulo de acá, no me salió muy bonito, pero es un ángulo, esto igual es un ángulo y esto igual es un ángulo, ¿no? Entonces simplemente lo que estamos haciendo es rotar el ángulo, el número, ¿no? Su conjugado de un número complejo simplemente lo que está haciendo es rotarlo.
Cuando nosotros definimos la multiplicación de un número complejo, pues uno puede pensar fácilmente, ah, bueno, ¿y qué pasa también si multiplico a, a, a un número complejo por la unidad imaginaria, ¿no? ¿Será que vamos a tener igual eh, un número complejo? Pues sí, entonces a, a 3 más i, yo le voy a, yo lo voy a multiplicar por i, y entonces vean que eso simplemente va a ser, eh, no, de hecho sí con café, va a ser simplemente 3i más i al cuadrado, pero aquí no me salió muy bien el i, entonces, eh, simplemente i al cuadrado habíamos dicho que era menos 1, y esto es menos 1 más 3 veces i. Por ejemplo, no sé, al número complejo 1 más i lo vamos a multiplicar por la unidad imaginaria, que es 1 más i, y aquí simplemente vamos a obtener que es i más i al cuadrado, y esto es igual a menos 1 más i. Entonces vamos a localizar dichos números en el plano complejo. Esto ya lo voy a hacer con color azul para no, no ocupar tanto espacio, ¿no? Aquí abajo. Entonces el número 3, que tiene parte real, 3 más i, su parte real es 3, y este punto, bueno, este número es en el plano complejo. Entonces vean que al multiplicarlo por i simplemente vamos a obtener, en su parte real tiene menos 1, y en su unidad, en la parte imaginaria, tiene 3, ¿no? Y aquí sería 1i, sería este punto nuevamente, este punto, y entonces su, su conjugado sería menos i, menos 1, al multiplicarlo por i, sí, sería menos 1 en su parte real y i en la unidad imaginaria, ¿no? Entonces vean que lo que está haciendo, pues sí, a ver, aquí creo que sí está bien, aquí sería menos 1 en su parte real, sí, y sería i al cuadrado, que es menos 1, sí, sí está bien, entonces sería 3 veces, sí, pues sí, vean, lo que está haciendo esto simplemente es reflejar, ¿no? Una reflexión a los números complejos. Simplemente vean que aquí este punto reflexiona, sí, se refleja con no, este con este, y este con este. Entonces, eso es las consecuencias de nuestra definición, y eso es lo que está haciendo estas definiciones a un número complejo, y esa es la diferencia entre R2 y el plano complejo, ¿no? Eso parecía como muy trivial, ¿no? De que, por ejemplo, en R2 nosotros tenemos esto, ¿no? Igual podemos localizar puntos, ¿no? Podemos localizar puntitos, pero aquí es otra historia, ¿no? Entonces, esto es R2, y aquí tenemos el plano de los complejos. Entonces, eso es lo que está pasando aquí con los complejos.